un anexo de la vida y enseñanza de Jesucristo. Vimos varias cosas de la enseñanza de Jesús, pero esta es una parte muy importante de la enseñanza de Jesucristo, que son las parábolas. Entonces va a ser muy, muy bueno que podamos pues investigar y conocer un poco más, porque yo creo que todos hemos leído las parábolas, pero yo creo que muchas no las entendemos. Decimos, bueno, ¿y qué me quiso decir aquí el Señor Jesús? O ni nos detenemos siquiera a averiguar qué es lo que quiere decir, ¿no? Eso está mal, porque eso entra dentro de escudriñar la palabra de Dios, es, a ver, Señor, ¿qué me quisiste decir aquí? Y obviamente pues hacer mano de todos estos recursos que son los diccionarios bíblicos y Biblias de estudio, en fin, ¿no? Checar, a ver, Señor, y no quedarme nada más como que, bueno, ya leí, ya cumplí, ya tengo estrellita y palomita y ya, bendito Dios, no, pues ya el Señor ya me tiene mi estrellita y mi palomita, y que ya cumplí hoy la lectura. Pues no es así, es escudriñar la palabra. Y bueno, vamos a comenzar con las parábolas de Jesucristo. Si me pueden pasar la presentación de la introducción, por favor. Ok, vamos a ver la primera diapositiva. Y pues para empezar tenemos que definir qué es una parábola. Un maestro que yo tenía en la universidad decía, ay, ¿cómo es eso que la parábola, dice Señor, que dice Jesús, que no sé qué, que la parábola? Para mí la parábola es esto, y pintó en el pizarrón una curva así, ¿no? Esta es el… Sí, yo dije, bueno, es que eso es otra cosa, ¿no? Y yo dije, no me voy a quedar con esto, y que le llevo al día siguiente una copia del que le saqué al diccionario. Dije, mire lo que quiere decir parábola. Entonces ya cuando empezó a leer lo que quería decir parábola, dijo, ups. Entonces no se lo quise decir delante de mis compañeros nada, porque no se trataba de avergonzarlo, tampoco ni de evidenciarlo, pero por favor salga de su ignorancia, maestro. Bueno, y porque aparte se puso a hablar muy mal de Jesús, entonces eso ya me dije, no, a ver. Bueno, pero vamos a ver la definición de la parábola. Dice aquí la diapositiva, parábola viene del griego parabole, que son narraciones de sucesos reales o ficticios de las que se extraen enseñanzas o verdades morales o espirituales por comparación o semejanza. Literalmente parabolé quiere decir poner al lado. Y como aquí dice, comparación o semejanza. Comparar es que tenemos dos objetos, los ponemos uno al lado del otro y los comparamos cuáles son sus similitudes o sus diferencias, ¿no? Nos ponemos a comparar, a ver. Por eso es poner al lado. Entonces, esto es lo que significa parábolas. Pero sí se acuerdan de lo que vimos en el curso pasado de lo que era hipérbole, la famosa hipérbole, que era una figura retórica, o es una figura retórica que se usa, es un recurso literario que se usa. También la parábola, como la metáfora, como la fábula, y todas estas figuras son recursos literarios. Entonces Jesús hacía uso de este recurso, que también es un auxiliar didáctico. Fíjense, la parábola son comparaciones que se hacían y que se tomaban de la vida cotidiana, de cosas cotidianas, de las cosas con las que la gente estaba familiarizada. Por ejemplo, yo en la preparatoria, bueno, ya el último semestre me fue de la patada a mí en la preparatoria, muy mal. Me fue muy mal, pero principalmente en matemáticas nunca fue mi fuerte. Hasta el día de hoy, ay, no, yo sufro con las matemáticas. Entonces ya nada más me ponen números y yo ya empiezo ay, no, por favor, no. Y yo desde de la preparatoria tuve muchos problemas con eso, entonces había logrado pasar los semestres pasados, pero ese ya no la libré. Y pues era el semestre donde nos enseñaron derivadas y límites, no sé si se acuerdan los que ya
tomaron preparatoria de las famosísimas derivadas y límites. No, bueno, yo no entendía ni jota de eso, pues es que no, ¿eso con qué se come? Y bueno, ya al final pues ya sabía yo que iba a tronar y bueno, me mandaron a extra, ¿no? A un extraordinario. Y ya fue cuando le dije a mi mamá, pues fíjate que te tengo una sorpresita, ¿no? Voy a reprobar matemáticas, entonces, pero ¿cómo hasta ahorita me dices? Ya ven las mamás, ¿no? ¿Cómo es posible si no sé qué, que vas en escuela particular y no sé qué, no me cuestan 3 pesos, es la colegiatura y bueno, ya saben todo, ¿no? Toda la letanía y no, bueno, y yo, ay, bueno, sí, ya. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, vamos a buscar un maestro particular. Porque ya el examen para variar ya era en un mes y medio, o sea, ya se me ocurrió decirle ya, pero es que yo le sacaba también porque sabía cómo se iba a poner mi mamá. Entonces, ya me dice, mira, me hablaron de me recomendaron este maestro que buenísimo, vamos a su casa y órale. Bueno, ya empecé a ir con este maestro. Muy buen maestro, me ponía ejemplos de la vida cotidiana que yo podía entender perfecto. Entonces yo ya estaba sumamente estresada, mortificada, angustiada por el extraordinario. Entonces ya como que él me notó que estaba yo muy ansiosa ya. Entonces me dijo, a ver, espérame, mira. Por ejemplo, ¿a ti te gusta el cine? Uy, sí, me encanta. Dice, me encanta ir al cine. Bueno, ya ves que cuando vas al cine, en las salas siempre hay 2 puertas de salida de emergencia, ¿no? Que son las 2 salidas de emergencia. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú estás muy, muy estresada o angustiada? Que el día del examen, si hay un incendio en un cine, toda la gente se va a amotinar a las salidas de urgencia y pues va a ser un caos, porque toda la gente va a entrar en pánico. Entonces, si tú estás tan angustiada, entras en pánico. ¿Qué pasa? Que nadie sale del cine porque todos se amotinan y termina hoy ser una catástrofe. Entonces, ¿qué pasa con tus ideas y con todo lo que estés aprendiendo aquí? Pues que simplemente no van a salir las ideas, no van a salir el conocimiento, te vas a bloquear. Y entonces este maestro que me ayudó muchísimo para entender los dichosos límites y las derivadas, también me estaba ayudando sin querer psicológicamente, ¿no? También me estaba dando un tratamiento emocional ahí. Pero todo lo que él me enseñaba era así, usando ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué te gustan más, los pasteles o las pizzas? Y cosas así. Entonces yo entendía perfecto. Bueno, el día de mi extraordinario lo presenté, pasé con 10. Fui la primera en entregar el examen y pasé con 10. Dije, ay, bueno, creo que no estaba yo tan tonta, ¿no? Pero más bien me faltaba un buen maestro, alguien que supiera cómo enseñarme, porque no basta con saber, sino hay que saber transmitir el conocimiento. Eso es crucial para cualquier maestro. Entonces, de eso se trataba esto. Jesús no estaba ajeno a este recurso didáctico de la parábola. Entonces él lo usó, bueno, fue una de las cosas que más usó las parábolas el Señor Jesús para poder enseñarles a sus discípulos y para que ellos, si les hablaba de la parábola del sembrador, pues en ese tiempo todo el mundo estaba familiarizado con la siembra, el campo, cómo se trataba la tierra, cómo se tenía que sembrar. Entonces toda la gente lo podía entender. Era algo accesible, de eso se trataba, de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también este era un recurso muy común tanto en los griegos como entre los judíos en ese tiempo, y sabían que este recurso era importante y que había mostrado tener buenos resultados en la enseñanza. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el ejemplo. Por ejemplo, en las parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa, el punto de comparación o enseñanza podría ser la máxima ganancia merece
el máximo sacrificio. Tanto en una como en otra es obtener el tesoro, obtener esa perla de gran precio, y se hace un gran sacrificio por encontrarla y por retenerla y por guardarla y conservarla. Entonces las dos tienen mucha similitud, esas dos parábolas. La siguiente diapositiva. Las parábolas son un valioso medio didáctico, como ya vimos, para comprender una verdad espiritual y ayuda a fijar en la memoria y en el corazón, porque el oyente descubre la verdad espiritual mediante un proceso mental comparativo. Y ahí mi esposo puso una ilustración de este personaje de la era del hielo, Sid, y la muchacha que quién sabe quién será, pero la verdad es que sí se parece, ¿no? Bueno, ni modo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Las parábolas tienen un doble propósito. Las parábolas hablan de precisar que había dos tipos de oyentes, los discípulos y los incrédulos, y podemos determinar que en cada una de ellos se cumplían propósitos diferentes. Para los discípulos, como dice ahí la diapositiva, tenían un propósito iluminador de las verdades de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Mateo 13, 10 al 12. ¿Tienen su micrófono? ¿Ya se los pasaron por ahí? ¿Sí? Si alguien lo puede leer estos versículos, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Perfecto. Y el segundo propósito es para los incrédulos. Para los incrédulos les resultaba un lenguaje cifrado debido a su incredulidad. Vamos a leer Mateo 13, 13 y 14, que son los siguientes versículos. Para los discípulos, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es Mateo. Mateo 13, 13 y 14. ¿Por eso? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ok. Entonces tenemos que para los discípulos tenía un propósito iluminador, pero para los incrédulos resultaba un lenguaje cifrado. ¿Por qué? Pues aquí está dando los motivos, ¿no? Por su incredulidad. No es que Jesús quisiera que, a mis discípulos, a ellos sí les voy a revelar, y a los incrédulos, no, es que ni modo, que se amuelen. No, o sea, eso no era en el corazón de Jesús. Sabemos que Jesús quiere que todos vengan a su conocimiento, al conocimiento de Dios. Él murió por toda la humanidad. O sea, Él quiere que toda la gente sea salva. Entonces, eso no era de que, a ver, estos sí, estos no. Sino que simplemente la incredulidad de algunos oyentes pues simplemente no les permitía entender. Es como andábamos todos antes de conocer al Señor. O sea, si es que tuvimos algún encuentro por ahí con la Biblia, ¿no? Si es que éramos católicos y leíamos algo en la Biblia, todo mundo tiene una Biblia en su casa. O sea, y yo la llegué a leer en algún momento, pero pues no entendía no entendía nada. Yo decía, no, esto no le entiendo, como que es incongruente, no, o sea, ¿de qué me están hablando aquí? Sí, exactamente. Entonces, al no entenderlo, pues simplemente lo rechazas. Lo que no entiendes, lo rechazas. Dices, esto no lo entiendo, no creo, mucha gente ni cree.
Entonces, ¿cómo va a ser revelada esa verdad a sus vidas? Pues simplemente no se puede, ¿no? Entonces, por eso decía que para los incrédulos veían, pero viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, viendo verán y no percibirán. O sea, simplemente pues no les ha amanecido, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Normas de interpretación. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque es delicado estar interpretando la palabra de Dios como a uno se le ocurre o como a uno le conviene, ¿verdad? Que eso se da pero mucho. Entonces aquí hay normas de interpretación, que de hecho estas normas, que son las básicas, porque hay más, aplican no solo para las parábolas, sino para toda la Biblia en general. Y bueno, vamos a leer 2 de Pedro 1, 19 y 20, por favor. Si alguien lo puede leer, le pasan el micro a alguien. Ajá, está bien. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Así es, ninguna profecía y ninguna palabra de las Escrituras es de interpretación personal. No podemos andar interpretando como a nosotros se nos ocurre, porque ya es lo que vimos el curso pasado, y tanto hizo mi esposo y yo, hicimos énfasis en eso. Que si cada quien se pone a interpretar la palabra como quiere, pues por eso han surgido tantísimas religiones de la Biblia, por agarrarse un solo versículo o un solo pasaje, y de eso ya hicieron un montón de religiones, de sectas, de denominaciones aún dentro del cristianismo. Hay un montón de denominaciones por la interpretación que cada quien le quiere dar. No que el Espíritu Santo sí, no que el Espíritu Santo no, no que sí se aplaude, no que no se aplaude, no que sí se danza, no se danza. Entonces, ¿qué onda? Y luego, si se fijan, son cosas simples, muy simples, que han separado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a ver la primera norma de interpretación o regla. Número 1, determinar la verdad central es la regla principal en la interpretación de las parábolas. Y para determinar o poder determinar la verdad central de las parábolas, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Inciso A, el contenido esencial. Los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de la parábola? Su carácter. ¿Cuál es el progreso de la narración o el desarrollo de la narración? Su punto culminante. ¿Dónde culmina? ¿Cuál es la conclusión de esa parábola? Así como las palabras que se repiten. Cuando Jesús repite mucho una palabra o una frase, es porque quiere hacer énfasis en eso, porque es importante que lo tengamos en cuenta. No porque, ay, qué raro, ya leí, ya no había dicho ya esto hace 2, 3 versículos adelante y lo vuelve a decir. Pues sí, no es porque se le haya ido, ¿no? Sino porque es importante ese punto o esa palabra para tomarla en cuenta. La siguiente diapositiva, por favor. Inciso B, la ocasión. ¿Cuándo fue dicha? ¿En qué lugar? ¿Bajo qué circunstancias estaban cuando él enseñó esa parábola? ¿A quiénes fue dirigida? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Discípulos? ¿Gente incrédula? ¿Religiosos? ¿Fariseos? ¿Sacerdotes? ¿Quiénes estaban ahí?
El trasfondo cultural e histórico, el inciso C, es muy importante considerar estos dos aspectos, tanto el trasfondo cultural e histórico. Es súper importante porque yo, bueno, no sé si les pasaba a ustedes o les ha pasado, yo cuando empezaba a leer la Biblia, yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué trataban así a las mujeres? ¿O por qué le dijo eso? ¿Pero de qué se trata? O sea, no entendía yo porque trataba de poner o de bajar todo ese enfoque de la Biblia a mi realidad actual o cultural, mexicana, latina, ¿no? Siglo XX, siglo XXI. Entonces, pues decía, no, o sea, ¿cómo es posible que trataran así a la gente? Bueno, es que estamos hablando de cosas que pasaron hace más de 2000 años, de una cultura que es muy ajena a la nuestra, la judía, que son culturas orientales, que tienen todavía muchas cosas muy, muy diferentes en la actualidad a nuestra cultura. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, en qué momento histórico se dio, qué se estaba viviendo en ese momento preciso. Como vimos en la vida y enseñanza de Jesús, pues los romanos, el imperio romano estaba dominando en ese momento. Entonces hay que ver todo, considerar todo eso y no nada más quedarnos con algunas cosas y sin investigar y sin buscar. Hay que hacernos la pregunta, ¿qué quiso enseñar Jesús en esta parábola? La siguiente diapositiva. Posibles paralelismos con otros textos. Si existen semejanzas con otras parábolas, es importante compararlas para confirmar la verdad central o para enriquecerla. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo tiene algunas semejanzas con la dracma perdida o la moneda perdida. De la comparación emergen con mayor relieve las tres ideas dominantes: estado de perdición, búsqueda diligente y recuperación gozosa de lo perdido. Eso es lo que estas dos parábolas tienen en común, se complementan la una a la otra. El siguiente punto son observaciones hechas por Jesús. En algunas parábolas Jesús dijo una frase que nos ayuda a determinar la verdad central. Por ejemplo, la parábola de los dos deudores. Las palabras de Jesús que están en Mateo 18, 21, 22 nos revelan la verdad central de la parábola de los dos deudores. Por ejemplo, la palabra del Señor sobre el deber perdonar, porque de esto hablan estas parábolas, hasta 70 veces 7, nos dan claramente la clave para fijar la enseñanza capital de la parábola de los dos deudores, que es el perdón. Hasta 70 veces 7. Hay muchos que se ponen hasta hacer la multiplicación, ¿no? 70 por 7, 490. Bueno, 490 veces nada más tengo que perdonar. Bueno, entonces voy a empezar a apuntar, a ver, ya van 12, tú ya llevas 13. No se trata de eso. Lo que quería decir aquí Jesús es que siempre tenemos que perdonar, siempre. Y bueno, el último punto de las normas de interpretación que tenemos que considerar es comparar la verdad central de la parábola con la enseñanza global del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces hablamos de esto en el curso pasado? Que no nos quedáramos con un solo versículo, un solo pasaje, sino hay que checar qué dice adelante de esos versículos, qué dice atrás de esos versículos, y si estoy viendo las parábolas tengo que ver que coincidan con todo lo que dice el Señor Jesús en los evangelios, no quedarme nada más con eso, checar qué me dice todo el Nuevo Testamento respecto a ese tema. Una interpretación que discrepe del tenor general de la Escritura o de cualquiera de sus doctrinas fundamentales debe de ser rechazada. Si no me checa con todo lo que el Señor Jesús me ha venido enseñando y lo que dice en general la palabra de Dios, eso no lo debo de aceptar. Esa doctrina, esa enseñanza, la debo de rechazar. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver hoy la parábola del sembrador, precisamente.
Bueno, pues es de verdad, yo si de algo estoy seguro es que Dios permitió y que mi esposa y yo estemos aquí con ustedes. Yo estoy seguro que es de Dios, el que hayamos venido aquí. Yo de eso estoy totalmente seguro. Vamos a ver. Esperemos que terminemos, ya son las 8. Trataremos de ver la parábola del sembrador. Sobre esta parábola del sembrador se ha predicado muchísimas veces. En muchísimas ocasiones se ha predicado. Pienso que ya algunos ya han escuchado alguna predicación, enseñanza, conferencia de la parábola del sembrador, ¿verdad? Bueno, vamos a verla desde el punto de vista enseñanza. Para poder ver de qué se trata. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto la pueden hacer. Vamos a tratar de entender la parábola del sembrador plenamente. ¿Por qué lo dice el Señor Jesús? ¿Para qué lo dice? ¿Qué nos trae a la vida? ¿Qué nos va a enseñar? Vamos a ver, no sé si David tengas el video preparado. Vamos a ver un video de la parábola del sembrador, donde narra el Señor Jesús esta parábola. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo ellos no ven. Y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Como dice ahí Jesús, bienaventurados ustedes, nosotros que hemos visto. Bienaventurados que hemos creído en Jesús, que es nuestro Salvador. Porque muchos quisieron verlo y nunca lo vieron. Y quisieron oír lo que nosotros hemos escuchado de él y no lo escucharon. Bienaventurados somos nosotros. Bueno, como ustedes vieron ahí el Señor Jesús, en el video ahí, el que la hace de Jesucristo, bueno, narra todo lo que es la parábola del sembrador. Está en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 se narra esta parábola y otras parábolas que hay en ese pasaje. Vamos a ver la presentación. ¿Podemos ver la presentación de la parábola del sembrador, David, por favor? Vamos a tratar de, con la ayuda de Dios, y yo le ruego al Espíritu de Dios que podamos entenderla, podamos comprenderla. Como vimos en la presentación vimos primero que vamos a ver es la ocasión, es lo primero que vamos a ver. ¿En dónde fue la ocasión? Ahí en el video, si ustedes vieron, ¿en dónde estaba el Señor Jesús enseñando esta parábola? ¿En dónde estaba? Sobre una barca, y estaba ahí hasta, ok, claro, están arreglando algunas cosas, ahorita vemos. Pero bueno, la ocasión, como veíamos, lo primero que vamos a ver es la ocasión, es decir, dónde fue dicha, en dónde se dijo. El Señor Jesús estaba en una barca, aparentemente era un mar, no es mar, o algunos le llaman mar, el mar de Galilea, recibe 3 nombres diferentes: mar de Galilea, lago de Genesaret o mar de Tiberíades. Los 3 es lo mismo: mar de Galilea, lago de Genesaret o mar de Tiberíades. No es un mar, en realidad es un lago. Es un lago muy grande, y es un lago tan grande que hasta se forman tormentas en ese gran lago. Ese es un lago que actualmente algunos dicen que ya se está secando en Jerusalén o en Israel. El Señor Jesús está en la barca. La gente o la muchedumbre está en la orilla, y Él está ahí en la barca enseñando esta parábola. Esa es la ocasión de la parábola. Después de la ocasión, ¿cuál es la lección espiritual de esta parábola? Bueno, la lección espiritual de esta parábola nos enseña que es de carácter escatológico. ¿Qué es la escatología? La escatología básicamente son los eventos que suceden en el fin del siglo, los eventos que suceden en el fin de todas las cosas que van a pasar en este mundo. Esa es la escatología.
los sucesos del fin del siglo o del fin de esta era, de este mundo. Eso es parte de la lección espiritual y establecer la importancia de sembrar la palabra de Dios. En este caso, el Señor Jesús habla de un sembrador. Vamos a ver quién es el sembrador, pero Él habla de sembrar la semilla, sembrar la semilla, que aquí la semilla es la palabra de Dios. Bueno, eso es la lección espiritual. Somos llamados a ser sembradores de la palabra de Dios. Predicar las buenas noticias a tiempo y fuera de tiempo. ¿A quién le gusta? Hay personas que les es más fácil predicar la palabra, hay otras que no tanto. ¿A quiénes les gusta? ¿A quiénes les gusta compartir de Dios, de compartirles a otros? Qué bueno. Hay algunos que no nos es tan fácil, ¿sí o no? Pero es como, ¿qué le digo? Hay unos que son de... Sí, de verbo fácil, hay otras que no tanto. Bueno, ya está ahí la presentación. Eso que ven ahí en la imagen, está en inglés, pero bueno, es el mar de Galilea. Pero como les decía yo, también se llama mar de Tiberíades o Tiberias por aquí donde dice Tiberias. Era una ciudad que se edificó en honor a Tiberio César, que fue un emperador romano. Se edificó ese lugar y allá donde está el globito rojo, atrás dice Genezaret, no está completo, pero dice ahí, muchas gracias. Exactamente ahí dice Genezaret. Entonces, por eso a este gran lago se le llamaba de tres formas: lago de Genezaret, mar de Tiberias o Tiberíades y lago o el mar de Galilea. Eran las tres, es lo mismo. En algunas partes donde ustedes vean el lago de Genezaret y después vean mar de Galilea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces ahí está la ocasión, dice Mateo 13, 1 y 2, lugar donde se dijo la parábola, en la ribera del mar de Galilea, el Señor Jesús sentado en una barca, o lago de Genezaret o mar de Tiberíades. Los oyentes, ¿quién estaba escuchando? Pues una muchedumbre en la playa, discípulos, seguidores, fariseos, escribas, etcétera, había muchos. Puedes poner la siguiente, David. La lección espiritual, ¿qué es lo que estábamos viendo? Esta parábola, como decíamos, es de carácter escatológico, porque se refiere a sembrar la palabra de Dios en todos los tiempos hasta el fin del mundo. Hasta el fin de todas estas cosas que pasen, se tiene que sembrar la escritura, hasta el fin de los tiempos. Somos llamados a ser esos sembradores de la palabra de Dios, predicar las noticias, las buenas noticias a tiempo y fuera de tiempo. La siguiente diapositiva, por favor, David. Bueno, la interpretación de la parábola. ¿Cómo podemos interpretar esta parábola? Esta parábola, el mismo Señor Jesucristo, como vieron en el video, Él la interpretó. Y esta es una de las pocas parábolas que interpretó o explicó Jesús. Pero con esto nos da una orientación y una guía para que nosotros podamos interpretar las demás parábolas. El Señor nos explica una y la siguiente parábola también la explica, pero bueno, esta le explica y nos sirve de una guía. ¿Cómo explicó el Señor Jesús esta parábola? Entonces nos marca un camino para poder interpretar las demás parábolas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, esta parábola tiene algunos elementos significativos, unos elementos muy claramente preponderantes. Ahí en la imagen está un señor sembrando y en primer lugar hay un sembrador que en este caso estaba él siendo el Señor Jesús, pero también un sembrador que puede ser cualquiera de nosotros. Cualquier creyente puede ser un sembrador. Después está la semilla que se siembra. ¿Cuál es la semilla?
básicamente en esta parábola la semilla es la palabra de Dios o el evangelio del reino. El punto número C, la tierra o el campo donde se siembra esa semilla representa a 4 clases de personas o 4 tipos de tierra en un mismo campo. En un mismo campo puede haber estos 4 tipos de tierras o de personas. Y luego el punto número D, otros elementos, las aves del cielo. En la escritura, comúnmente las aves del cielo representan a Satanás y a sus demonios. En varias partes de la escritura se marca cómo las aves representan a Satanás y a sus demonios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ya vamos a empezar a ver el desarrollo propiamente dicho de esta parábola. Jesucristo utiliza una narración agrícola. Como mi esposa decía, en aquellos tiempos era muy común que las personas fueran agricultores. Entonces les da una parábola que ellos pueden relacionar muy fácilmente, comparar la enseñanza o la narración agrícola con su propia vida, porque son agricultores y conocen perfectamente cómo era la agricultura, la forma de sembrar, la forma de cosechar. Por eso el Señor Jesús utiliza una narración agrícola, algo muy conocido para los oyentes y perfectamente comprensible para ellos. Si ahora hiciéramos una parábola, como de qué creen que sería algo muy común para nosotros. Las redes sociales. Ok, ¿qué otra cosa? Algo de tecnología, el transporte, el metro, que está tan padre, tan lindo en las horas pico. Sí. Sales todo acariciado de allí. Sí, con mucho amor, efectivamente. Entonces, por eso el Señor Jesús utiliza una parábola de ese tipo. La siembra. La semilla se esparce en un campo y ese campo tiene 4 tipos de tierra. Era un campo amplio. 4 tipos de tierra. 1, la tierra junto al camino. 2, una tierra pero donde había muchas piedras. Era una tierra pedregosa, con muchas piedras en esa parte del campo. La 3, la tierra donde ahí ya habían crecido algunos espinos y el sembrador aventó la semilla ahí, pero esa tierra tenía espinos. Y por último, 4, una buena tierra. Una tierra donde no había piedras, no había espinos, no estaba junto al camino. Una buena tierra. La siguiente diapositiva, por favor, David. Bueno, en primer lugar, la tierra junto al camino. ¿Alguien ha andado o todos han andado, por ejemplo, por algún campo que está a su lado, está sembrado o está listo para sembrarse, está arado? ¿Han caminado cerca de ese campo? Al ladito en el camino. ¿Qué característica tiene esa vereda o esa parte que está junto al camino de la tierra? Ok, es donde camina la gente. Esa razón, por el hecho de pisarla, mucha gente, porque es el parte del camino, se va endureciendo. Esa tierra se va endureciendo. Bueno, ¿qué pasa si el
el sembrador avienta tierra y parte de esa semilla cae en ese lugar donde la gente pasa. ¿Qué sucede? ¿Dónde se queda la semilla? Claro, es decir, se queda encima, en la superficie, porque no, pues no puede penetrar, no está preparada la tierra. Es muy, muy obvio, ¿no? Pero tal vez digamos, a ver, ¿pero a qué sembrador se le ocurre aventar ahí semilla? Digo, ¿qué pensarían ustedes de un sembrador que hace eso? Digo, si lo hiciéramos nosotros, digo, tal vez no dices, pues digo, ¿por qué hacían ese tipo de siembra en ese tiempo, como veíamos con mi esposa, el contexto cultural e histórico? En estos tiempos la siembra es muy diferente. En aquel tiempo se hacía una siembra que le llamaban alboleo. El sembrador, como la que vimos en la anterior, donde iba el sembrador y llevaba su bolsita y lleva la semilla, en ese tiempo llevaban algo parecido, tomaban la semilla y la aventaban, la esparcían por el terreno. Entonces, por esa razón, cuando esparcían la semilla, parte caía junto al camino. Ahora, no puede penetrar. La semilla no puede penetrar, se queda al ras. Y si ustedes recuerdan en la narración, ¿qué pasaba? ¿Qué dijo Jesús en la interpretación? ¿Qué pasaba con esa semilla? ¿Qué le sucedía? Llegaban las aves del cielo y ¿qué hacían? Se la comían, porque pues estaba fácil. Pues los pajaritos o las aves bajaban y con facilidad comían esa semilla porque no había penetrado en la tierra, es decir, se quedaba al ras de tierra en la superficie. Ahora, esta tierra junto al camino representa a personas con un corazón duro. Por lo tanto, la semilla, esa semilla que es la palabra de Dios, no puede penetrar, se queda en la superficie, evitando que fructifique. ¿Qué es la dureza de corazón? La dureza de corazón es una actitud hermética, infranqueable, como una muralla, que no acepta una enseñanza o una idea diferente a la que tiene preconcebida. Son personas aferradas, tercas. Espero que nadie se identifique con... bueno, ok. Son personas aferradas, tercas, por lo tanto no entienden la palabra. ¿Han conocido a personas, por ejemplo, que luego hasta ponen en su casa, este hogar es cristiano? No hace, o católico, perdón, casi católico más bien. Este hogar es católico. No aceptamos propaganda protestante. Nada más creemos en nuestra Virgencita de Guadalupe. ¿Han escuchado a personas que dicen, no, así me enseñó mi papá y así me voy a morir? Eso me dijo y yo no lo voy a cambiar. Eso es dureza de corazón. Cuando tú aferras y te tomas una enseñanza y la aceptas ya como definitiva, como algo que no puede cambiarse, que no puede aceptarse otra cosa. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, tierra junto al camino. ¿Qué cosas pueden hacer que el corazón se endurezca, que el corazón llegue a tal grado de dureza que ya no pueda penetrar la semilla o la palabra de Dios? Uno, la estricta instrucción que hayan recibido en su infancia puede ser un motivo de su mentalidad hermética.
¿Alguien recordará qué dice Proverbios 22:6? Bueno, si no, que lo ponga. Si no, que lo ponga David. Pero este es un versículo muy conocido. Adelante, ahí va. Eso dice, ¿lo puedes leer ahí? Bueno, o quien tenga el micro, por favor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es un principio bíblico. Y este es un principio bíblico que se cumple. Si yo a un niño, a mi hijo, por ejemplo, desde niño lo instruyo en algo y le digo, por ejemplo, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Y se lo instruyo y se lo digo, y cuando lo veo querer llorar, los hombres no lloran. ¿Qué pasa cuando es grande? ¿Qué sucede? ¿Cuántos identifican hombres? ¿A cuántos les dijeron los hombres no lloran? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando quieres llorar? No puedes. Porque los hombres no lloran. ¿Cómo no? Si algunos son bien chillones, pero ¿cómo no? Claro que sí, pero una enseñanza que desde niño se le da a alguien, cuando es adulto, se cierra. Y por más que le digas, es que eso no es así. No, así me enseñaron desde niño. Entonces, esa es una de las cosas que influyen para que una persona sea cerrada y no acepte un cambio. A muchas de esas personas, por ejemplo, les enseñaron, tú tienes que ser católico toda la vida, y la Virgen. Y ahí vemos cómo son las peregrinaciones el 12 de diciembre. Dios santo. Y ahí vienen con sus nopales. No sé si de aquí a alguien le pasó o lo hizo, ¿no? Pero ahí van hincados. Dios santo. Es decir, ¿por qué? Porque desde niños los enseñaron allí. Y entonces se vuelve una mentalidad, un corazón duro que no acepta otra cosa, no lo acepta. Otra cosa que provoca dureza de corazón son las ideas preconcebidas, influenciadas por ideologías filosóficas, religiosas o místicas. A los hombres o a las personas les gusta mucho lo místico, lo misterioso. Ahí puse 2 de Timoteo 4 y ya ni me acuerdo, ¿no? Yo creo que algo pasó con el dedo, o no es ese pasaje, o no, déjenme checarlo, porque si no lo vamos a ver. 2 de Timoteo 4. Es que ahí sí, faltó el versículo. Faltó el versículo. También a veces los miedos, también a veces. Pues sí, exactamente. Hay bastantes cosas. Vamos a leer, 2 de Timoteo 4 dice aquí. Vamos a leer 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4. 4, 3 y 4, por favor. Ya está ahí. Quien tenga el micro, alguien diferente, por favor. Adelante, por favor, si alguien tiene el micro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay muchas personas que les gusta de lo místico, por ejemplo, el Tíbet, ¿no?
el Lama, el gran Dalai Lama, no, su enseñanza mística y todas aquellas cosas, y les gusta eso místico. Y como ahí vimos, dice la Escritura, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se vuelven o hay gente que se vuelve a esas cosas raras y extrañas y místicas, porque a los hombres, a las personas, a muchas, no pocas, les gusta eso. Ay, eso es algo místico. Y se vuelven hacia eso y cierran su corazón. Y ya dicen, esto es la verdad, esto es lo verdadero, esto es lo real. Vamos a volver a la diapositiva. Otra cosa que provoca una actitud o un corazón duro, una actitud cerrada y o rebelde, personas que piensan que ellos están bien. No, es que yo estoy bien, que no necesitan nada, que se vuelven insensibles y cierran su corazón a toda nueva idea o toda nueva enseñanza. Vamos a ver qué dice Éxodo 9, 27 al 35, para que veamos algo que pasó allí. Adelante, por favor, si tiene alguien en el micro. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fueron de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo a Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios estaba lanzando juicio sobre Egipto, estaba destruyendo literalmente Egipto, estaba destrozando Egipto. Y el faraón endurece su corazón. Hay personas que, como decía mi abuela, ves la tormenta y no te hincas. Caray, si estás viendo el problema y tú sentado en tu macho o montado en tu macho, como decimos, no cambias, no aceptas, no entiendes. No lo pusimos ahí, pero hay otro pasaje que no sé si lo recuerdan de estos mismos juicios de Dios sobre Faraón, que no quería dejar, y hasta que llega un momento y le dicen sus siervos, le dicen: ¿no ves que Egipto está ya destruido? Egipto está ya destruido y tú no entiendes. Ya déjalos ir, deja ir este pueblo, déjalo ir. Pero endurecen su corazón. Ahora, hay que aceptar enseñanzas, pero la enseñanza de Dios, digo, también no voy a aceptar cualquier enseñanza. No voy a abrir mi corazón a que vengan a que, si le sobas la panza al Buda, te va a ir re bien. Sáquense a bañar, ¿no? Obviamente no. Es decir, hay que abrir el corazón a la enseñanza de Dios, a lo que Dios dice. Un ejemplo. Hay que ser dadores generosos. Y digo, nosotros no venimos a pedir dinero ni nada, pero hay que dar con generosidad, con liberalidad, como dice en Corintios. Y uno dice: ay, sí, miren, mangos, que lo que quieren es mi lana. No, Dios no quiere tu lana, ni necesita tu dinero.
lo que Dios quiere es que se nos quite del corazón la dureza, el ser mezquinos. Es dar con amor a Dios. Y eso es un ejemplo, nada más. Pero, ¿qué es la dureza? La dureza del corazón es mantener una actitud terca y obstinada. No, así no es y no es así, punto. Y no lo acepto. ¿Qué va a pasar? Que esa tierra o esa palabra, llegan las aves del cielo que representan a los demonios y se la llevan. No sirve ya para nada. Hay que abrir el corazón, hay que preparar el corazón. Incluso si ustedes recuerdan, Dios dice creo que es ese pasaje, Ezequiel 11:19, perdón. ¿Puedes poner ese pasaje, David, por favor? Ezequiel 11:19. ¿Por qué los judíos no aceptaban al Señor Jesús? Por esto. ¿Pueden leerlo? Sí, gracias. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Por esto no aceptaron los israelitas, no lo han aceptado a Jesús, por la dureza del corazón. Viendo, verán, pero no lo entenderán. Oyendo, oirán, pues no lo van a aceptar. Lamentablemente, porque hay una dureza de corazón. No lo aceptan, no lo aceptan. Jesús no es el Mesías. Pero bueno, esos son los de corazón duro. Hay que ir analizando. Tú tendrás en tu corazón, porque si no nos aplicamos esto a nuestra vida, no sirve de nada. ¿En algún área eres medio terco? ¿O aferradito? Bueno, medio. Al menos medio. Tenemos que quitar esa dureza. Y ahorita vamos a tratar de terminar todo esto. Esperemos que nos dé tiempo porque de verdad la parábola del sembrador contiene, por llamarlo así, la clave para que el cristiano llegue al máximo nivel en su vida espiritual. Eso es lo que contiene la parábola del sembrador. Pero bueno, la tierra, vamos a ver la presentación en la siguiente diapositiva. La tierra pedregosa o con piedras, llena de piedras. Son personas, estas que tienen la tierra pedregosa o muchas piedras en el corazón, son personas que reciben el evangelio con gozo. Sí, muy alegres, y con mucha alegría, con mucho gozo reciben la palabra, la semilla que es la palabra de Dios, el evangelio, pero no logran echar raíz. Las piedras les impiden. ¿Cuántos cuando estaban en la primaria o eso les dejaron? A mí me dejaron en un frasquito echar el frijolito, ¿no? ¿Qué tan rápido salió? Sí, rápido. ¿Pudo echar raíz eso? ¿Qué pasaba si tú agarrabas aquella pequeña plantita y la jalabas? Con una gran facilidad se salía. ¿Por qué? Porque no hay raíz. No podía echar raíz en ese algodón que le poníamos o en lo que se le ponía ahí. No podía echar raíz. Algo le impedía. En este caso, las piedras, mugres piedras. ¿Qué son esas piedras? Fíjense, por lo tanto dice, pero no tienen raíz, por lo tanto son de corta duración. Son personas dominadas por las emociones, algunas de lágrima fácil o muy emocionales, muy felices porque aceptan la palabra con mucha alegría.
Pero muchas veces solo buscan esas experiencias espirituales efervescentes, como de mucha espiritualidad y alegría y gozo. Y eso no está mal. Lo malo es que se quede en eso. O de éxtasis, pero no o sin establecer un real compromiso con Dios y con su palabra. No hay un compromiso verdadero. Sí hay mucha emoción y si venimos y ¡ay, qué buena estuvo la alabanza! ¡Qué buena estuvo la predicación o la conferencia! ¡Qué padre! Pero salen y salen igual. No ponen en práctica la palabra de Dios. No la aplican a su propia vida, sino ya les puedes preguntar, ¿y de qué trató la conferencia? Estuvo padrísima, no estuvo buenísima. ¿Y de qué fue? ¿A quién sabe? Pero estuvo bien buena. Entonces, sí. Ahora, permanecen mientras dura la emoción. Luego, de la noche a la mañana, desaparecen. ¿Viene algún problema? ¿Viene alguna situación? No, ya no. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto es importante. ¿Qué simbolizan las piedras? Es decir, las piedras impidieron que echaran raíz como la tierra dura, esa aferración. ¿Qué son las piedras? Las piedras son falta de un verdadero compromiso con Dios. Conocen lo que dice Dios, pero no ponen en práctica sus palabras. No tienen una relación personal e íntima con Dios. Es religiosidad nada más. Vengo, sí oro, aplaudo, canto, pero es religiosidad. No hay una relación personal con Dios, una relación íntima con nuestro Padre. Son inconstantes y temporales como las emociones. Al menor problema o tribulación, se apartan. Vamos a leer Mateo 7, 24. Les digo que nos equivocamos, creo que es hasta el 27. Mateo 7, hasta el 27 seguramente. Sí, Mateo 7, 24 al 27, por favor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Este pasaje es vital en la vida cristiana. En la vida cristiana este pasaje es vital. No te toca. Jesús está hablando con claridad. ¿Quién puede ser un cristiano fuerte, con una raíz fuerte, o quién puede ser un cristiano totalmente débil? Que así de fácil se tiran su casa, así de fácil arrancan su plantita, lo que apenas están haciendo. Dice, voy a leer los primeros pasajes, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ahondó y cavó hasta que llegó hasta la roca. Ya una vez ahí, fundada su casa, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En el cristianismo no hay más. Si leemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, no funciona nada. No pasa nada.
No va a pasar nada con mi vida. Puedo escuchar muchas veces la predicación, la palabra, puedo reunirme muchas veces, pero mi vida va a seguir siendo, como decía mi abuelo, un papalote. De aquí para allá. Tengo que poner en práctica lo que dice la Escritura, quitar las piedras. Un ejemplo práctico de qué son las piedras, porque decimos, bueno, y entonces, ¿cuáles son esas piedras? Prácticamente, algo específicamente, ¿qué son las piedras? Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 16 al 21, por favor. Estas que vamos a leer son las piedras. Ahorita les vemos. Adelante, por favor, si alguien lee este pasaje. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las piedras, o parte de las piedras. El versículo 20, voy a volver a leer el versículo, bueno, desde el 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Digo, algunas de esas tal vez usted dice, no, eso no. Pero ¿qué tal las enemistades? Los pleitos, los celos. ¿Habrá algunos pleitos entre cristianos? Sí. ¿A poco? No, ¿verdad? En la congregación de al lado. Sí, perdón. Sí, adelante. Lascivia es un deseo desordenado o algo muy parecido es la lujuria. Un deseo desordenado hacia los apetitos carnales o sexuales. Eso es la lascivia. Por ejemplo, quien vea pornografía o eso, tiene ese problema. Inmundicia. La inmundicia se refiere también mucho a eso. La inmundicia se refiere a las cosas que se deben hacer de una forma sana y se hacen de una forma totalmente incorrecta. Pero, por ejemplo, dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, bueno, homicidios tal vez no, pero bueno, borracheras, y termina diciendo orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las piedras, o parte de ellas son las piedras que tenemos que quitar. ¿Cuántos todavía son enojones? ¡Wow! Y algunos no quisieron levantar la mano. Les da pena. La Escritura dice que no demos lugar al enojo. Muchas veces, si somos muy enojones, vamos a tener muchos problemas con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia en Cristo. Eso puede provocar un resentimiento. ¿Cuál es el fruto? Vamos a adelantarnos un poquitito. ¿Cuál es el fruto que se refiere que unos dieron a 100 por uno, 60 por uno y 30 por uno? ¿Cuál es el fruto? El amor. El amor verdadero.
¿Qué pasa si yo tengo una piedrota ahí de que soy bien enojón, tengo un mal genio, soy enojón y ya tuve un problema con un hermano en Cristo? Y ya empecé a guardar un cierto resentimiento. Ya tengo cierto resentimiento a ese que es mi hermano. Y llega a la clase hoy y se sienta junto a mí. No puede ser. ¿Por qué se sentó aquí? Miren, ya hay un testimonio. Imagínense ustedes, vamos así, nada más, imagínate que la persona que ahorita está a tu lado, tú andas enojado con ella y le tienes ya cierto resentimiento. Pero como como estamos en la congre, pues estamos en la congre, aquí no puedes estar enojado, aquí no puedes tener una mala cara, estás en la congre. Pero lo hay. Ahora imagínate que tienes ese resentimiento, dices, híjole, este cuate ya está aquí, esta cuata, ya está aquí. Y yo te digo ahorita, voltea y dale una buena sonrisa a ese que tienes a tu lado. A ver, traten de darle una buena sonrisa, así como una sonrisa, una falsa. Oigan, son buenos actores. Hay que promoverlos para las telenovelas de... ¿Qué va a pasar esa piedra? ¿Qué va a pasar? ¿Te puede permitir que produzcas amor, el fruto? No puede. Tenemos que quitar, esas son las piedras que tenemos que quitar, los celos, las iras, envidias, todas esas tenemos que quitarlas, porque si no, eso te va a impedir dar fruto, no va a permitir que produzca. ¿Cuál es el fruto? El amor. Si ustedes recuerdan o algunas de las clases que vimos antes, todo gira acerca del amor. ¿Por qué es el amor? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Tenemos que amar primero a nuestro hermano. Si no amamos a nuestro hermano, estamos ya muy mal. Porque estas piedras van a impedir que tu planta, que esa palabra de Dios eche raíz. Tú puedes querer, pero si no echas esas piedras de tu corazón, no las sacas con la que se identifiquen, si no las sacas, van a impedir que eches raíz en Cristo. Y por lo tanto, no des fruto o no des buen fruto, el suficiente fruto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. De la tierra. La anterior, por favor, no sé si ya... bueno, ahí está bien. Este es el gran problema, que en estas personas que sí, muy, muy animosas, muy todo, pero no aplican la palabra de Dios. No se aplica. Si Dios dice, quita la mentira, ¿habrá cristianos mentirosos? Es que ya te tocaba que no lo dijeras. Hay tantos. Muchos piensan que la mentira no es un gran problema. Es un gran problema. Lean Apocalipsis 21. Todos los mentirosos se van a ir al infierno. Esas piedras nos impiden hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a pasar a la otra porque si no, no nos vamos a quedar en esta. Yo espero, ¿sí queda claro cuáles son las piedras? Sí. Ok, bueno. Ahora, la tierra entre espinos representa, dice aquí, a personas enfrascadas en los afanes de la vida.
los placeres y el engaño de las riquezas, poniendo estas cosas en primer lugar y su relación con Dios en segundo lugar. Tienen un corazón dividido, 60 o 70% para el mundo o del mundo y solamente un 40, un 30% para Dios. Lo primero son los afanes de la vida. ¿Cuántos quisieran ser ricos? ¿Y los demás qué? Ay, sí, yo quiero ser pobrecito. No está mal si Dios nos provee de una gran riqueza. Eso no está mal. También, el problema es amar el dinero. En la Biblia encontramos a mucha gente que era muy rica. Job, Abraham y muchos otros. Salomón, muchísimos, sí, Boaz, el esposo de Ruth, muchísimos eran muy ricos, pero no amaban el dinero. El problema es amar al dinero y los afanes de esta vida. ¿Qué cosas pueden ser afanes de esta vida que nos impidan? ¿Cómo qué afanes se les ocurre que podemos tener y que nos impidan alcanzar la gracia de Dios? Que se vuelvan espinos que nos afecten. El trabajo, por ejemplo. Ajá, ¿y por qué razón no habría tiempo de venir a la congregación? Porque, ¿como a qué otra cosa? El trabajo, como dijo, la televisión. ¿Qué otra cosa decías? Sí, la serie de las tantas bodas reales y toda la cosa. Nosotros vamos a tener una super boda real y en ese es donde nos debemos enfocar, la boda con el Señor Jesucristo. Pero miren, yo anoté algunas cosas de que provocan un afán. La estabilidad laboral o el trabajo, como decía nuestra compañera. El trabajo. No puedo ir a la congre porque trabajo, o no puedo leer la escritura porque trabajo, no puedo orar con Dios porque trabajo. El futuro económico. ¿Qué va a ser de mi futuro? Entonces tengo que afanarme en las cosas para que esté yo bien económicamente. Para muchas mamás, los hijos. Yo he escuchado y lo he visto a personas que es que voy a la congregación o complazco a mi hijo que me dice, no vayas, mejor vamos a hacer otra cosa. Los hijos. La seguridad. No está ya tan feo, bueno, sí está muy feo, la verdad, en nuestro país, lamentablemente, pero la seguridad. Algunos, bueno, no sé aquí, pero yo sí he conocido a algunos, encontrar una pareja. Andan todos afanados porque no encuentran, ni en rifa salen. Dios mío, bueno, ya encuéntrense una pareja, por el amor de Dios. Ya el Señor Jesús ya viene. ¿Qué tal si el Señor Jesús viene y ya no supiste lo que es el amor? ¿Ah, sí? Sí, pues sí, se van al cielo, pero luego allá en el cielo va a decir, hubieran que se ha agarrado a ese chimoltrufio, ya de a perdis, ¿no? Pero tener el don de continencia de Pablo no es nada fácil. A ver, ¿quién tiene aquí el don de continencia? Ay. ¿Cuál es ese? ¿Con qué se come? Eso, ¿en dónde lo venden? Exacto. El afán al dinero o el amor al dinero es un gran espino. ¿Se puede una persona volver tan afanada por tener dinero?
Mira, no está mal. Si tú tienes un buen trabajo, te va muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Si tienes la oportunidad de crecer económicamente, está muy bien, no está mal. Lo malo es amarlo. Lo malo es amar al dinero. Eso es lo malo, que amemos al dinero, porque se vuelve un espino que te ahoga. Ahoga la palabra de Dios. Y ya después nada más el dinero. El doctor Pardillo, que es el director de allá de Amistad Cristiana, nos platicó un día el caso de un matrimonio con sus hijos. No estaban nada bien económicamente. Y fueron con él y con su esposa y le dijeron, ore por nosotros, por favor, ore por nosotros para que nos vaya bien. Oraron por ellos y les empezó a ir súper bien. Se compraron una casa en Acapulco, a ese grado, una casa aquí en la ciudad, y se compraron una casa en Acapulco. Y un día se los encuentra el doctor, ¿cómo están? Híjole, es que no hemos podido venir porque nos vamos para Acapulco, a la playita. Hay mucha gente que no sabe manejar el dinero, no lo sabe manejar. Y no está mal que tengamos dinero, pero el dinero, yo considero que hay muy pocas personas que realmente, si se llegan a ser muy ricos, que sepan manejarlo. No muchas personas pueden hacer eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ya son las 9 de la noche. Yo creo que terminamos hay partes que sí es importante que veamos y no nos daría tiempo, nos tardaríamos mucho. ¿Qué les parece si de aquí a 8 días terminamos la parábola del sembrador? ¿Sí? Ok, bueno, hasta aquí la dejamos. Nos vemos entonces primeramente Dios de aquí a 8 días. Que Dios les bendiga.